buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo seminario online organizado por la Diputación de Valladolid, por el Patronato de Turismo, motivo de la reactivación del sector turístico a través de la formación. Bueno, hoy tenemos un seminario de lo más interesante, pequeños alojamientos de alternativa a necesidades, comercialización, turismo rural y las nuevas formas de comercialización. Muchos conceptos recogidos en un título y vamos a ir desgranándolos poco a poco a lo largo de este seminario. Hoy vamos a dar la bienvenida a Paco Huertas. Él es director del programa Territorio Viajero, programa de turismo y sostenibilidad en Libertad FM Radio, además especialista en elaboración de viajes no convencionales, diseño de itinerarios en medio rural, ecoturismo, sostenibilidad y todo esto desde el año 1996. Así que ya me imagino, Paco, que con muchísimos kilómetros a tus espaldas. Buenos días, Paco. Hola, muy buenos días. Pues sí, ¿Cómo unos estás? pocos kilómetros, pero Sí, ¿verdad? afortunadamente con ganas de seguir haciendo kilómetros, cuando el objetivo es algo como esto, ¿no? Al final compartir experiencias, estar con el sector bueno, pues ver que poco a poco pues nos vamos familiarizando con las nuevas tecnologías y somos capaces de poner en común un montón de conocimiento, ¿no? Como es a través de estas jornadas y a través de estas ponencias que habéis organizado. Lo Gracias. primero, dar las gracias a todos los que habéis decidido pues daros un pequeño madrugón un viernes, que andamos ya con la semana un poco a cuestas, y querer escuchar pues lo que tratamos entre todos, ¿no? De aportar a un sector que lógicamente ha ido evolucionando desde hace ya tiempo. Como ya ha dicho Carlos, nosotros empezamos en el año 1996 con un proyecto que se llamaba entonces Enclave Rural y hacíamos pues todo tipo de viajes por el entorno rural. Y ha cambiado mucho el sector, pero bueno, pues las circunstancias a veces nos llevan a dar algún pequeño paso hacia atrás, quizás para luego después empezar otra vez con más fuerza hacia adelante. La verdad es que una de las asignaturas pendientes siempre ha sido el tema de la comercialización, ¿no? Y bueno, pues en un momento como este, la necesidad es, lógicamente, abordar ese proyecto de la mejor manera. Y como veo, y por lo que me dijo Carlos en el momento en el que me propusieron el estar aquí, por cierto, también dar las gracias a la Diputación de Valladolid por haber confiado en mí en este caso, eh, se habló de esa necesidad de reinventarse, esa necesidad de crear, de comercializar el producto y, bueno, pues planteamos una iniciativa en torno a lo que es pues la comercialización a nivel conceptual y en algunos casos al final ya veréis incluso a nivel práctico que podéis interactuar con nosotros para poder, conocer mucho mejor algunas de las plataformas que os vamos a presentar. Pero el tema de la, digamos, de la comercialización siempre ha sido algo que ha estado ahí, que poco a poco nos hemos ido también adaptando a las nuevas tecnologías. Y en un momento como en el que estamos, pues tenemos que crecer y tenemos que reinventarnos porque al final, como dicen eso, la necesidad hace que se agudice el ingenio. La verdad es que estamos en un momento complicado a nivel, digamos, de salud, pero bueno, es el momento que nos toca vivir y estamos en igualdad de condiciones con el resto de los países de nuestro entorno más cercano y de alguna manera casi pues se ha puesto a nuestro favor esta pandemia de cara a posicionar mejor el tema del turismo rural en este caso, ¿no? La verdad es que para el año 2020 ya la Organización Mundial del Turismo había hecho una estimación para estimar, pues valga la redundancia, para valorar cuáles iban a ser los segmentos del mercado más importantes para el año pasado, ¿no? Pero todo esto obviamente sigue vigente porque es como si hubiéramos tenido un año de vacaciones o de absueto y todo vuelve a empezar de cara al 2021. En varios de los mercados de contratación que organizamos nosotros, tanto a lo largo del 2019 como el 2018, como incluso al principio del 2020 y algunos que hemos organizado también de manera online, veíamos que la tendencia era muy clara y que los sectores que os estamos mostrando aquí pues eran un poco los que más habían crecido. Y hablando con esos turoperadores y con aquellos canales de comercialización más poderosos que conocíamos, pues la tendencia era marcada en el sentido de pues, lo que estamos viendo aquí, ¿no?
Los verticales que más habían crecido era el turismo de aventura, el turismo deportivo, el turismo de naturaleza, el turismo cultural, el urbano, rural, ecoturismo, turismo náutico, turismo de cruceros, turismo de reuniones y conferencias y turismo temático. De alguna manera, el turismo rural, a nivel conceptual, podríamos prácticamente beneficiarnos de casi las 3 primeras propuestas, casi de las 4 primeras propuestas, excepto del urbano, de las 4 primeras propuestas que tenemos aquí, pues nos podríamos beneficiar. Quizás el concepto de turismo rural, hablaremos un poquito más adelante, en nuestro país deberíamos tratar entre todos de cambiar cuál es a nivel conceptual lo que entiende el usuario para poder beneficiarnos de todo lo que nos ofrece el territorio y todo lo que nos ofrece, en este caso, la gran plataforma que se llama España y en vuestro caso la provincia de Valladolid, para poder pues dar a conocer todos esos valores y que lógicamente pues en este caso el alojamiento sea de carácter rural. Hay algo que está cambiando también dentro de lo que es digamos, el propio usuario, que es el tipo de producto. Sé que habéis hecho talleres de producto, además os quedan 2 muy interesantes y no vamos a profundizar en esos aspectos porque yo creo que al final, con todos los seminarios que ya hemos visto todos y con todo lo que ha habido en los últimos años, pues prácticamente sería un poco hablar de lo mismo, ¿no? ¿Hacia dónde va el producto? El producto tiene unas tendencias muy marcadas y va basado en la sostenibilidad del destino, en la que el viajero va a disfrutar de una riqueza cultural, tradicional y del territorio que visita, que hasta ahora pues prácticamente no iba en esa línea, ¿no? Hasta ahora muchos de los usuarios, ¿no?, de turismo rural se limitaban a ir a una casa, poco más o menos, a disfrutar del entorno de la casa y había muy pocas cosas de su entorno cercano que les llamaba la atención, ¿no? No es así de manera generalizada, obviamente, pero sí que había un perfil determinado que todavía sigue existiendo, que el turismo rural a nivel conceptual lo entendían como prácticamente estar en una casa o pasar en una casa el fin de semana. Otra de las tendencias claras es a involucrar al viajero a través del anfitrión, haciéndole un poco protagonista pues, de la vida y de las costumbres del lugar, ¿no? Cuando el turismo rural empezó, en sus inicios, prácticamente era así todo, es decir, fue una alternativa económica o un complemento económico a la actividad principal, que normalmente era pues, una explotación de carácter agrícola o ganadero, en la que bueno, pues teníamos una experiencia de carácter inmersivo, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones compartíamos incluso el baño con los propietarios, compartíamos la cocina, compartíamos muchos de los espacios comunes con un espacio que era de uso común para el propietario del alojamiento. Luego después el turismo evolucionó de otra manera y estas experiencias se quedaron pues prácticamente pues, de carácter marginal. Sin embargo, ahora hay una tendencia a poder volver a sentir ese tipo de experiencias y, bueno, pues ahora hay otros formatos que pueden hacer que la experiencia del usuario sea también de carácter inmersivo, ¿no? Vendimias, podríamos mencionar muchísimo, ¿no? Pero vendimias, taller de artesanía, inmersión en las fiestas. Este aspecto me gustaría que tomáramos nota de él porque en muchos casos las fiestas locales pasan de manera prácticamente desapercibida. Hay muy poca comunicación en medios. Yo que estoy en la radio, os puedo decir que apenas nos llega documentación o, digamos, notas de prensa relacionados con estos aspectos e incluso nos llegan siempre tarde, ¿no? Que eso es un aspecto que si algún día se hace algún seminario de la relación que habría que haber con todos los medios de comunicación, pues también sería un tema interesante porque al final los medios tienen una métrica que si no se comunica en plazo y forma, pues en muchas ocasiones pues todo pasa totalmente desapercibido. Pero el tema de las fiestas es algo que a la gente pues le termina llamando muchísimo la atención, ¿no? Y no hace falta decir las grandes fiestas de nuestro país para saber que, bueno, pues es una manera de integrar al forastero, de hacerle partícipe de una pasión, porque al final las fiestas no son ni más ni menos que el cúmulo de la pasión de los locales y esa es una de las, digamos, de los factores que además tienen un deadline, tienen una fecha fija que se tiene que venir para poder disfrutar de ese acontecimiento y que nos puede ayudar en un momento determinado
a poder desestacionalizar, ¿no? Esa maravillosa palabra que al final es realmente pues complicada pues de llevar a cabo, ¿no? Otra de las técnicas es el agricultor o ganadero por un día, que como os comentaba al inicio del turismo rural, prácticamente esto era un poco así, pero bueno, pues ahora la tendencia es, va claramente en ese sentido. El turismo activo, basado en experiencias no demasiado complicadas, divertidas, seguras, que hacen al viajero sentir pues una experiencia interesante, verdadera, genuina. En ese sentido, todos somos conscientes que a la hora de comercializar no se puede paquetizar, pero sí puede llegar a acuerdos, de modo que, bueno, pues algunas de las actividades de turismo activo de las empresas locales pueden estar basadas en nuestros alojamientos. Pero el turismo activo también viene a ser uno de los claims, ¿no? Por utilizar un término anglosajón que no me gusta mucho, pero uno de los reclamos más interesantes para poder realizar cualquier tipo de actividad, porque además hay muchas actividades de turismo activo que son totalmente atemporales, se pueden realizar prácticamente a lo largo de todo el año. Hay una parte que también es bastante interesante y es que el turismo cultural ha pasado a tener un grado de especialización que antes no tenía y se basa en la calidad de la visita, en la calidad del guía, sobre todo en valorar ese guía local que antes pues prácticamente ni lo había y ahora pues afortunadamente en muchas de las localidades cada vez va habiendo más iniciativas de estas en esta línea que nos ayudan a poner en valor esa visita, ese contacto con el local y ese producto. También basado en hacer que el usuario llegue a lugares que no son accesibles al público, sino son a través del guía local, con lo cual estamos poniendo en valor el trabajo de esa persona, ¿no? También hay muchos usuarios que prefieren ir sin guía, en muchos casos de manera autónoma, pero con un material muy actualizado. Al final el usuario se informa en redes a través de los diferentes medios de comunicación que hay y a través de las diferentes redes y lógicamente pues llega bastante informado, ¿no? Al final la comercialización empieza primero por saber cuáles son un poco las tendencias y luego porque tenemos que comunicar. Es decir, una buena venta empieza con una buena comunicación. Si no, pues prácticamente es imposible. Hay tal oferta de propuestas que si no somos capaces de establecer cuáles son, digamos, nuestros aspectos diferenciadores y cuáles son las tendencias de la comunicación actual, pues prácticamente estaríamos fuera del mercado ya antes de empezar, ¿no? Y la venta pues comienza con esa comunicación efectiva que os comentábamos, ¿no? Ahora hay una tendencia que es lo que se llama branded content, que es un poco digamos, el contenido de la marca, el contenido, podríamos trasladarlo al territorio, en el que la marca pasa a ser algo meramente secundario. Es decir, lo que hacemos es generar una necesidad de consumo en el usuario a través de los valores que nosotros, dentro de nuestra marca, estamos poniendo a disposición, en este caso, del usuario. ¿En qué consiste este tipo de comunicación? Pues saber un poco las necesidades del consumidor y ofrecérselas. Ahora tenemos un montón de medios de comunicación y es relativamente fácil llegar al usuario pues a través de las diferentes plataformas, sobre todo redes sociales que van a hacer que el usuario tenga una necesidad de consumo, ¿no? Otro aspecto importante es que el usuario tiene que encontrar un valor añadido, es decir, no es tan importante el alojamiento, por trasladarlo al turismo rural, no es tan importante el alojamiento, sino la experiencia que vamos a tener a través de ese alojamiento, ya sea de carácter inmersivo dentro de lo que es el propio establecimiento, a través de un taller de cocina, un filandón, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, una narración de cuentos, etc., ¿vale? Es decir, es más importante el valor que aportamos dentro de la marca que la marca en sí. Es decir, que en este caso el alojamiento, aunque es importante, pasaría a ser algo secundario y no tenemos que demostrar que estamos necesitados de vender o que estamos tratando de venderles, ¿no? Ahora se habla mucho de todo lo que es las tendencias actuales. Lo vamos a traducir un poco al castellano, ¿no? De contar una historia, de tener un hilo argumental. De alguna manera también es cierto, ¿vale? Es decir, que al final el usuario, si encuentra que dentro de lo que es la oferta de alojamiento rural y dentro de lo que es el territorio, le estamos trasladando a una historia que puede vivir en primera persona, pues al final, lógicamente, nuestro alojamiento
está siendo parte de esa historia. Lo podemos hacer a través de personajes históricos, a través de personajes locales, a través de historias que nosotros mismos nos inventemos, ¿no? Y a través de ese hilo argumental estamos poniendo en valor nuestro territorio, nuestro alojamiento y al final, bueno, pues el cliente lo que va demandando es vivir esa historia de alguna manera en primera persona. Ahora hay una gran oportunidad, ¿no? Que es la narrativa transmedia. Antes prácticamente todo era web y lectura, pero ahora tenemos un montón de plataformas. El vídeo es uno de los soportes más socorridos, pero hay otros muchos soportes, algunos que todavía están por explotar, como puede ser el tema de los podcasts, pero que nos permiten tener una multiplataforma para poder trasladar ese mensaje al usuario final, a través de la música, a través de lo que decimos vídeos, a través de relatos, a través de, bueno, pues de muchísimas diferentes plataformas, a través de múltiples dispositivos, a través de múltiples plataformas de, digamos, de redes sociales y tal. Y eso, pues, antes era una herramienta que no teníamos y además ahora lo bueno que tenemos es que lo tenemos en un móvil, ¿no? Entonces, es algo que realmente tenemos que aprovechar para poder ser capaces de trasladar ese mensaje de una manera efectiva, ¿no? Los contenidos, además, deben de crear esa emoción que comentábamos, ¿no? Se debe buscar la implicación emocional del turista con el destino y crear un lazo de unión. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el usuario se convierte casi en un prescriptor de nuestro propio destino. Es algo muy importante, es decir, que al final el usuario sienta que la experiencia ha merecido la pena y que, bueno, pues realmente ha tenido pues, una experiencia vital, ¿no? Por decirlo de alguna manera un poco sencilla. Y hay dos premisas totalmente fundamentales, ¿no? Ahora después en la siguiente diapositiva lo desarrollaremos también, y es que no se centra en el producto, sino en esa necesidad de consumo de ese valor añadido, esa historia, ese espacio, ese contenido que hemos elaborado sabiamente y que no es de carácter invasivo. Digamos que lo que es las plataformas convencionales y todo lo que es la publicidad convencional es bastante invasiva, ¿no? Es decir, estamos en una web y tenemos un montón de banners que a veces no nos dejan ni siquiera ver el contenido. Incluso dentro de nuestra propia web hay veces que desplegamos con el afán de la venta, desplegamos elementos que al final terminan siendo pues prácticamente contraproducentes. Es decir, que tenemos que mantener esa premisa de no ser invasivo para tratar de generar esa necesidad de consumo, pero que sea el propio usuario el que se dirija a nosotros de manera totalmente natural, sin necesidad de forzarle, ¿no? Hay que generar una conexión emocional con la marca, es decir, con nuestro territorio y nuestro destino. Somos unos apasionados de los atardeceres, somos unos apasionados de la naturaleza, somos unos apasionados del vino, de lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que generar esa conexión con ese usuario para que al final ellos pues generen o digamos se emocionen al reconocer esa marca. Y no estamos hablando de turismo rural, si os dais cuenta, estamos hablando de conceptos para que el usuario no diga, bueno, ya he ido a esta casa, ¿para qué voy a volver? ¿No? Sino que he estado en este territorio, encima me he alojado en este establecimiento, quiero volver a tener otra experiencia de carácter completamente distinto a la que tuve, ¿no? Ese es un poco el concepto de este tipo de contenidos, ¿no? Además, la gran ventaja que tiene es que es un contenido que tiene un gran potencial viral. ¿Por qué? Porque es el propio usuario el que nos va a ayudar a mover todos esos relatos, esos pequeños vídeos, esos vídeos que ellos incluso van a grabar para que, bueno, pues el resto de la gente sepa qué bien se lo han pasado y que quieren compartir, ¿no? Digamos, esa experiencia con el resto de los usuarios, ¿no? Lógicamente, el siguiente punto es obligado, ¿no? Si tenemos una viralización del contenido, hay una conexión emocional, hay un posicionamiento de la marca, la fidelización, pues se genera prácticamente de manera automática, ¿no? Entonces, esa es la clave un poco de la comercialización. Al final, la comercialización es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Porque hay gente que va solo con viajes X, porque le ha gustado la manera de entender los viajes de esa agencia y van a decidir viajar constantemente con ellos. En nuestro país sí que es cierto que no hay un grado de especialización de agentes, digamos, demasiado elevado. Sí que es cierto que dentro del turismo activo o el senderismo, cicloturismo, etc.,
Sí que hay empresas, avistamiento de especies, naturaleza, ecoturismo, pero a nivel global no hay tantas, ¿no?, que estén, en este caso, especializadas, pero al final, cuando alguien realmente considera que esa marca o ese territorio se identifica con su manera de entender las vivencias, pues al final, pues lógicamente, vamos a tener un grado de fidelización total y absoluto. Además, esto nos puede ayudar a generar, pues eso, los leads que comentábamos, que al final no dejan de ser promotores que nos ayudan a fomentar nuestra marca. Al final, también estamos en un contexto bastante global, ¿no? Muchas veces en España tendemos a pensar que estamos un poco solos y que estamos un poco aislados, pero si os dais cuenta, nosotros estamos aquí y el resto de Europa está aquí. Es decir, estamos un poco aislados, efectivamente, a nivel geográfico, pero la idea de aislamiento es simplemente a nivel geográfico. Es decir, tenemos que entender que estamos en este contexto. Es decir, ¿por qué un usuario de este país va a venir hasta aquí si tiene toda esta oferta en estos países que al final prácticamente le pilla mucho más cerca, ¿no? Ese es un poco el concepto que tenemos que empezar a entender, ¿no? En nuestro país hay muchos establecimientos, pero según datos del 2017, en el contexto de la Unión Europea, hay 500.000 establecimientos de carácter rural, entre 5 y 6 millones y medio de plazas. Un 20% siguen siendo establecimientos de agroturismo, en este caso de pues fincas que siguen en activo, cosa que en nuestro país prácticamente ha desaparecido. Es decir, ahora hay nuevos formatos en los que tratan de integrar actividades dentro de lo que es el alojamiento, pero lo que son actividades o agroturismos tal cual lo conceptuamos aquí, pues hemos perdido muchos de ellos, ¿no? Casi todos ellos, o el 80%, son de alojamiento y desayuno, y ellos se buscan la vida, perdón, de self-catering, que es yo me llevo todo lo que necesito para poder estar dentro del establecimiento. Y bueno, pues este 20% del agroturismo viene a ser el 15% de la capacidad total de Europa. Nosotros en nuestro país casi que no tenemos, digamos, tantos establecimientos de estas características, ¿no? ¿Cuáles han sido las claves del éxito del turismo rural dentro de Europa? La diversificación de los mercados, es obvio. Si estamos aquí, tenemos todos estos mercados de proximidad, vamos, valga la redundancia, al lado, ¿no? Con lo cual, ellos tienen que hacer menos esfuerzo para atraer turistas que nosotros, que tienen que hacer un largo trayecto para venir hasta aquí. Y si no les vendemos ese valor añadido en nuestro territorio, que tenemos muchos aspectos diferenciadores, y en concreto en la provincia de Valladolid tenemos territorio que no tienen prácticamente ningún otro sitio de Europa, y ese es el valor añadido que tenemos que trasladar, en este caso, a todos esos usuarios europeos que pueden venir a nosotros. La valorización de los recursos rurales, lo que os decíamos antes, ¿no? Un poco la puesta en valor de todos esos aspectos diferenciadores e identitarios de nuestro territorio que nos hacen ser distintos al resto. Ellos lo entendieron perfectamente y en base a ello han trabajado. La visibilidad del destino es obvio, es decir, si no saben que existimos, muchas veces no saben que tenemos lo que tenemos, ¿no? Y en algunas ocasiones en nuestro país, lamentablemente, ese masivo sol y playa, pues ha ido solapando en muchos aspectos, muchos de los aspectos diferenciadores que tenemos. Y luego otro de los factores de éxito es esa proximidad geográfica, ¿no? Ese aspecto que hemos comentado, ¿no? Que lógicamente hacen que un usuario de cualquier país de este entorno pues pueda ir a cualquier otro, ¿no? No vamos a hablar de países en concreto, pero vamos, es que una vez que estás por ponerte a Alemania y quieres ir a Rumanía, incluso a Bulgaria, o quieres ir a Hungría, lo tienes al lado, ¿no? Entonces, al final, nosotros ahí contamos con un hándicap, pero también a su vez con una ventaja desde el punto de vista de la larga estancia. Es decir, allí a lo mejor las estancias son menores y para justificar el venir a nuestro país tendría que ser una larga estancia. Bueno, como habíamos comentado, un poco esta es una diapositiva que refuerza la parte anterior, el alojamiento de fincas agrarias y viviendas en el medio rural, pequeños establecimientos, pues no más de 40 o 50 camas, es obvio, ¿no? Normalmente, pues eso, alojamiento y desayuno o unidades de alquiler completo. Y los valores destacados, volvemos a hacer hincapié en la gastronomía
tradicional, en las actividades, algo que en algunas ocasiones en nuestros alojamientos no se ve tanto, y cuando uno tiene la suerte de poder viajar por ahí, se da cuenta que hasta dentro de los alojamientos hay un montón de actividades o de publicidad de actividades de otras empresas incluso, para poder fomentar el que la gente vuelva, en este caso, de una manera o de otra. Y luego, pues esos recursos externos a los que hacíamos mención de turismo activo, turismo patrimonial, monumentos, instalaciones de ocio, etc. Perdón, que me he ido mal. Otra parte importante es el contexto europeo en cuanto a lo que es el asociacionismo y la creación de marca, ¿no? En nuestro país existe, bueno, pues por las características del territorio y por cómo somos nosotros, de algunas veces somos un poco individualistas. Sí que es cierto que hay diferentes asociaciones, que no voy a mencionar, que se van haciendo pues muchas cosas en este sentido, pero cuando uno habla de GITES de Francia sabe exactamente de qué está hablando. Y en algunos casos en nuestro país, nosotros incluso hasta nos cuesta entender los conceptos, ¿no? Esa es una gran baza que ellos han tenido con respecto a nosotros y que de alguna manera a nosotros pues nos ha costado, o que nos cuesta más el ser identificados en cuanto a la calidad, al establecimiento como tal o, digamos, las características singulares de cada uno de ellos, ¿no? Ojo, que nosotros aquí en España podemos pertenecer también a GITES, ¿eh? Que también podemos unirnos a esta cadena, ¿eh? En Lituania, por ejemplo, tiene una asociación muy potente en la que, bueno, también son países más pequeños, ¿no? En la que, bueno, pues se identifica prácticamente el producto de manera rápida. En Noruega también, en Austria, con lo cual, digamos que en nuestro entorno cercano, pues esa imagen de marca es muy importante. Igual que nosotros, tienen diferentes grados de calificación en función a, pues, espigas, llaves, lo que queramos, ¿no? Pero de alguna manera es el equivalente a las estrellas del turismo convencional. Este es un cuadro comparativo del contexto europeo y del contexto nacional, es decir, cómo estamos con respecto a otros países en cuanto a oferta de establecimientos y demás. Sí que es cierto que esta estadística es un poco antigua, pero no he encontrado otras estadísticas un poco más actualizadas, pero sí que es cierto que de alguna manera y a grandes rasgos lo que es el número o digamos el percentual con respecto al resto de nuestros países en el que nos movemos, pues sería un poco más o menos el mismo, ¿no? Francia es el país que más alojamientos tiene, Alemania sería el segundo, Austria, Reino Unido, Italia y en este caso ya llegaríamos a España. Es decir, que estamos en un quinto, sexto, séptimo puesto en cuanto a lo que es la oferta de establecimientos de carácter rural. Hay que decir que Francia tiene muchos más que nosotros y que tiene un nivel de ocupación más elevado. ¿Por qué? Porque ellos sí que han sido capaces de poner en valor todo su territorio. De hecho, nosotros somos capaces de reconocer una región como puede ser Champagne, los castillos del Loira, Languedoc, y sin embargo, a nivel conceptual, en nuestro país cuesta encontrar esos equivalentes, con lo cual todavía tenemos ahí mucho trabajo para poder equipararnos y para poder estar, en este caso, a su nivel. En cuanto al contexto nacional, por ir acercándonos un poco, pues poco a poco, a dónde estamos y quiénes somos. Bueno, pues Castilla y León, como veis, líderes, ¿no? En cuanto a establecimientos, ¿no? Esta estadística me parece que es del año 2017, una cosa así, ¿vale? Perdona un segundo. Y bueno, pues eso nos permite ver que Castilla y León actualmente se consolida y se sigue consolidando como líder del turismo rural, por lo menos de la capacidad o de la oferta de establecimientos dentro de lo que es el contexto nacional. Es decir, que, bueno, pues si hay muchos alojamientos, y ahora veremos en otro cuadro, que ha ido creciendo, será porque cada vez la demanda es mayor. Pero al haber mayor demanda, también las necesidades de comercialización y las necesidades de llegar al cliente cada vez se complican más, ¿no? Porque al haber más demanda, al haber más oferta, pues lógicamente estamos en competencia con otros establecimientos de nuestro entorno cercano que nos obligan a ser cada vez más imaginativos. La competencia no es mala, incluso la competencia puede ser un complemento y en España no se ofrecen mucho o de manera casi marginal
ofertas conjuntas, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, un ejemplo que nosotros conocemos en el sur de Italia, que sabemos que está muy extendido, sobre todo en Italia, es que a través de diferentes grupos de WhatsApp, ellos se organizan a nivel local, a nivel comarcal, para pues, no permitir que se escape una reserva. Es decir, entre todos ellos lo que hacen es crear como una especie de canal paralelo de comercialización para que ninguna de esas reservas que están ahí en el universo de ser captadas, pues se pierda y sean captadas por parte de alguno de los asociados. No digo que aquí no haya, porque lógicamente no conozco las particularidades de cada uno de los territorios, pero es una alternativa también interesante y potente de comercialización conjunta o de encontrar en nuestro competidor un aliado para mejorar nuestra competitividad con respecto a otros territorios, ¿no? Por provincias, y por no extenderme tampoco mucho más, bueno, fijaros un poco este cuadro, que es del año 2017 al 18, y crea un poco lo que es la tendencia de la evolución por provincias. Valladolid es una de las que menos tiene, está la tercera por la cola, pero la tendencia es creciente, ¿no? Y de hecho, del año 2017 al año 2018, la variación ha sido un 37% en cuanto a lo que es la oferta de establecimientos y un 10% en cuanto a lo que es el crecimiento de las plazas. Vamos a tratar de evitar el hablar del año 2020, de lo mal que estamos, porque al final esto va a pasar y lo que no podemos hacer es estar siempre pensando a corto plazo, ¿no? En España, lamentablemente, siempre vamos muy a corto plazo, tanto a nivel empresarial como a nivel institucional, y esto es una llamada de atención para que todos veamos que al final esto es una carrera de fondo, ¿no? Y no podemos hacer planes a 2, 3 años, ¿no? Sí que hay planes ahora mismo del objetivo 2030, pero también lo hubo el 2020 y prácticamente pasó desapercibido. De hecho, el año pasado fue el 2020 y de aquel objetivo que había hacia el 2020, pues prácticamente, bueno, pues nos fuimos diluyendo de camino hacia el 20. Con todo y con eso, quiero lanzar un mensaje esperanzador. Es decir, con todo lo que ha caído, todavía Castilla y León sigue siendo líder en cuanto a lo que es el turismo rural dentro de nuestro territorio, ¿no? Hombre, las cifras, la verdad es que no son nada positivas, ¿no? Y de hecho, pues si vemos Valladolid, el año 2020 ha decrecido un 67%, que se dice pronto, y lo que son las pernoctaciones, prácticamente un 73%, ¿no? La verdad es que a nivel global, en Castilla-León ha decrecido quizás por encima de la media nacional, ¿vale? Pero con todo y con eso se sigue conformando como el líder dentro de lo que es el segmento, ¿no? Vamos a ser positivos, vamos a pensar en el 2021 y vamos a pensar en lo que va a ocurrir de ahora en adelante, ¿vale? Porque al final el 2020 ya ha pasado, las circunstancias son malas para todos, no os cuento a nivel tour operación, tampoco os cuento a nivel radio, tampoco os cuento a nivel administración, porque yo creo que al final estamos todos ya un poco cansados de ver lo que nos ha pasado y lamentarnos de lo que ya nos ha ocurrido, pues tampoco nos va a llevar a ningún sitio, ¿no? Hay que ser optimistas y hay que pensar en qué escenario es el que se nos plantea de cara al 21. Ayer hubo una gran noticia, no sé si lo sabéis, pero creo que al final lo hicieron ayer, porque decían que lo iban a hacer, no, antes de ayer, el día 3 de marzo, y era la presentación de unos test rápidos, tanto en Lidl como en Aldi. No me gusta decir marcas, pero es que son los que lo han hecho, para poder saber si uno tiene la enfermedad en 20 minutos. Y los precios me parece que andaban entre 3,5 € y 4, ¿no? Esto no quiere decir que con ese test vayamos a poder viajar de un sitio a otro y demás, ¿no? Pero lo que sí que quiere decir es que vamos aumentando o vamos mejorando en cuanto a lo que es la seguridad sanitaria, ¿no? Que es una parte fundamental a la hora de viajar, ¿no? De hecho, en este cuadro veréis que una de las medidas importantes o uno de los aspectos importantes que mira la gente es pues precisamente esas medidas de seguridad y ahora en otro cuadro veremos también, ¿no? ¿Cómo se plantea el escenario de cara al 21? Sol y playa sigue siendo la tendencia mayoritaria, el 50%. Rural interior el 24,15%. Interesante. Montaña el 15%, ciudades el 10%.
Algo muy importante es el nivel de consumo que se va a tener o nivel de gasto. Si os dais cuenta, menos que el 2019 el 11,4%, más que en el 2019 solo el 7%, menos que en el 20 16% y más que en el 20 el 63%. Está claro, más que en el 20 no vamos a gastar todos, ¿no? Pero estas son las cifras que tenemos que mirar. Es decir, lo que ya ha ocurrido ya no va a volver a suceder, esperemos, ¿no? Pero lo que va a ocurrir es donde tenemos que fijar, en este caso, nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que mira la gente a la hora de contratar, ¿no? Las medidas de seguridad y salubridad y precio, ¿no? Pues fijaros, al final resulta que los viajeros culturales, las medidas de seguridad se anteponen al precio. Las actividades de ocio, las medidas de seguridad se anteponen al precio. Y a la hora de ir a un alojamiento, en este caso ya es un poco el precio el que se antepone a la seguridad. Es decir, que este es el escenario donde nos tenemos que mover, pero siendo conscientes de que este es el escenario de los, digamos, de otro perfil de usuarios que también, digamos, podemos trasladar a nuestro establecimiento. ¿Qué es lo que va a mirar la gente a nivel sanitario? Lo que va a mirar es pues si somos seguros, si tenemos una cancelación de actividades, si bueno, pues hay un número determinado número de mesas, si hay alfombras que se desinfectan, si se toma la temperatura, la ventilación, señalización, etc, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que posicionarnos como un destino seguro. Pero de ahora en adelante, es decir, lo que ha pasado ahora es algo que nos hace ver que al final estamos en un contexto total y absolutamente global que nos va a obligar a adoptar una serie de medidas que vienen para quedarse. Y vienen para quedarse, obviamente, el número de mesas se volverá a recuperar, pero las medidas sanitarias, de alguna manera, tenemos que seguir siendo capaces de poderlas seguir manteniendo, ¿vale? Es decir, que si tenemos una ventilación correcta, tenemos digamos, una señalización idónea, la gente ve que nosotros nos preocupamos mucho de que eso sea así, ¿vale? Pues al final tendremos un destino seguro, nos posicionamos como un destino seguro y de ahí en adelante, lógicamente, pues la gente nos va a reservar, ¿no? Otra cosa es con qué anticipación nos vayan a reservar este año, ¿vale? Este año y a lo mejor el que viene, pero bueno, de momento este año, ¿no? Con más de 6 meses, pues como veis, un 5%. Vamos, yo no lo haría, ¿no? Me imagino que vosotros tampoco habéis reservado para vuestras vacaciones todavía, ¿no? Pues no sabemos lo que va a pasar dentro de 2 meses, pero sí que es cierto, y esto ya os lo digo para que lo vayáis teniendo más o menos en mente, se va a empezar a reabrir prácticamente después de Semana Santa. Para que os hagáis una idea, Nautalia ya ha abierto toda su red de comercialización. Lo hizo ayer. Fitur se va a realizar en mayo y se va a hacer sí o sí. Además ya ha dicho el gobierno de la comunidad que lo va a hacer sí o sí, a no ser que ocurra algo realmente duro, ¿no? Y sabéis que Fitur normalmente es el inicio del año a nivel turístico cuando se realiza en su fecha, pues imaginaros ahora, más todavía, ¿no? Bueno, este es el cuadro del número de reservas, ¿vale? Por no extenderme más y por ir avanzando. Si os dais cuenta, entre 1 y 3 meses, el 30%, entre 1 y 3 semanas, el 37%, y bueno, por la misma semana, el 15%, etc. ¿Hacia dónde vamos? Hacia este contexto. Vamos al contexto en el que teníamos 824.500 turistas en Castilla y León. Los turistas nacionales eran estos, los internacionales eran estos. Los turistas internacionales en otras localidades o en otras comunidades son los que hay, pero hay que buscar cuál es, por ejemplo, la comunidad que tiene el índice de satisfacción más elevado en cuanto a lo que son los alojamientos rurales. Galicia. Vamos a ver qué están haciendo los gallegos. No digo que les copiemos, pero vamos a pensar qué es lo que están haciendo, ¿no? Porque luego ahora hay muchos métodos de comercialización que nos van a permitir llevar a buen término este tipo de prácticas, ¿no? La verdad es que los números eran muy buenos y los números se supone que van a seguir creciendo. Entonces, esto es un mensaje de carácter optimista, es decir, ¿se va a mantener el escenario del 2021 en el verano? O sea, del 20 en el 21 en el verano, sí, seguramente. ¿Se va a mantener el 22? No lo tengo tan claro, ¿no? En el momento en el que reabran las fronteras,
pues habrá que ser imaginativo para mantener a ese número de usuarios o para atraer a otros usuarios para nuestros territorios, ¿no? Lo que os he dicho un poco al principio, ¿no? No podemos ser cortoplacistas. Si queremos atraer un público de larga estancia, si queremos atraer un público internacional y si queremos atraer otro tipo de públicos, tenemos que empezar a trabajar ya. Y Carlos, si no te importa, me lanzamos la primera pregunta. Claro que ¿Carlos? sí, vamos a por ella. Venga. Vamos a lanzarlo ahora mismo. Y la Bueno, pregunta es muy sencillita, ahí la tenéis. ¿Hablas idiomas? Sí, y la respuesta nativo, son dos, sí o no. sí o no. Bueno, he puesto tres. He puesto sí nativo uno y uno más, o sí nativo y varios más, para tener un Perfecto, poco más de información. perfecto. Vamos a ver. Bueno, pues un poco Sí, lo en breve. que... Sí, Vale, pues como os decía, vais contestando fenomenal, así que genial. Estos son rapidísimos, así que voy a cerrarlo en nada, en 10 segundos o menos. Ya habéis votado casi todos. Me falta nada, dos o tres. Animaros y nos comentáis. Venga, pues cierro el sondeo. Te comparto los resultados, Paco, para que lo puedas ver. Ahí lo tienes. Hablas idiomas, sí, en general un 27%, el nativo y uno más un 50%, y nativo y varios más un 23%. bueno, pues me alegra mucho leer eso porque en comparación a otras zonas creo que estamos por encima. Así que me alegra mucho porque eso es fundamental para esto que estamos viendo aquí. Es decir, al final, una de las cosas que siempre nos ha interesado es captar público extranjero. ¿Por qué? Porque es un público de mayor estancia, porque además es un público que nos puede ayudar a desestacionalizar y, bueno, pues por países, pues como veis, Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Bélgica, lógicamente, por número de personas, pues los grandes países son los grandes emisores, ¿no? Pero ¿cómo podemos captar a este público a nuestro territorio? Presencia en canales de venta, está muy claro. Si no somos capaces de estar en los canales donde ellos compran, es muy difícil que nos compren. Aunque luego nos busquen y nos van a encontrar a través de la web y tal, y hablaremos de ese aspecto también, pero es muy importante que estemos en los canales de venta realmente, pues ya, a nivel internacional. Y eso tenemos que empezar a buscar dónde nos compran. Luego aportaremos algo de luz también para que veáis un poco cuáles son los canales donde podemos estar o donde estaríamos de manera pues, prácticamente presencial a nivel global, ¿no? Un material de promoción original y de calidad. Cada vez va mejorando, pero nosotros llevamos en este sector desde hace mucho tiempo y hemos asistido a muchísimos mercados de contratación. Y estoy seguro que dentro de los oyentes habrá gente que conozco, segurísimo, vamos. Y además os podría decir hasta 2, 3, 4 nombres de personas que van a estar ahí y que luego a lo mejor hasta se van a atrever a hacerme alguna pregunta, incluso alguna pregunta un poco puñetera, pero bueno, estaré encantado de poder ir con vosotros, ¿no? Pero a nosotros nos venían ofreciendo a veces establecimientos y propuestas que eran de gran calidad, pero que el material de promoción era un material tremendamente anticuado, ¿no? Sí, habíamos dejado un poco esa parte a, bueno, pues el trabajo que hacía la Diputación, el trabajo que hacían las administraciones por nosotros, pero ahora mismo tenemos una gran herramienta, vuelvo a decir, tenemos un pedazo de móvil que nos permite hacer prácticamente de todo. Hay vídeos, ahora mismo, si hiciéramos un hombre y la tierra con un teléfono móvil, probablemente tendríamos más calidad que el material que ellos tuvieron en su momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un material promocional original, imaginativo, de calidad, potente, contactar con los operadores y con la gente de otros países. Hay diferentes mecanismos para contactar con ellos a través de las diferentes oficinas de turismo que tiene nuestro país. Fuera de nuestro territorio hay listados de mercados emisores a los que podemos llegar. Hay un montón de mercados de contratación a los que debemos asistir para poder llegar a ello. Hay una parte muy importante y es que tenemos que tener algún idioma para poder comunicarnos con ellos, aunque sea el inglés a nivel básico. También hay una herramienta muy potente ahora, que es el traductor, ¿no? Que hay veces que incluso pues nos puede venir bien, incluso a los que más o menos hablamos algún idioma para poder comunicarnos, ¿no? Y luego la perseverancia. El turista extranjero es un turista de largo plazo. Nosotros, por ejemplo, a nivel operativo, hay veces que tenemos reservas
de, bueno, pues de turismo extranjero y las tenemos con varios años de antelación. Que a veces cuando le pedimos disponibilidad a los establecimientos nos preguntan, ¿pero para el 2023? Sí, para el 2023. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con muchísima más antelación. Entonces, no podemos, digamos, despistarnos y hay que ser perseverantes y avanzar en ese sentido. Entonces, bueno, no decaigamos, ¿vale? Otra cosa que tenemos que intentar cambiar entre todos es un poco ese concepto de lo que es el turismo rural, ¿no? Si os fijáis, este es el blog de viajes de Carrefour, que es una empresa francesa, lógicamente todos lo sabemos, y cuando ellos hablan del turismo rural como concepto, se van a todos estos territorios, y aquí no aparecemos nosotros. Vaya, es decir que al final muchos países han sabido vender el turismo rural como un turismo de destino, como un turismo especializado en un territorio, y eso es lo que tenemos que tratar de vender, ¿no? Tenemos que tratar de descartar la idea de que el turismo rural es ir a una casa. Una casa es el soporte donde dormimos, pero el turismo rural, o donde estamos, o donde vamos a disfrutar de experiencias únicas, pero el turismo rural es todo lo que son las experiencias en torno a ese establecimiento. El dormir es una experiencia, el desayunar en un sitio maravilloso es una experiencia, el compartir el establecimiento con los propietarios es una experiencia, el ser capaces, en este caso, de vivir algún tipo de narrativa dentro del propio establecimiento es una experiencia. Pero el territorio tiene que ser, en este caso, la experiencia. Y muchas veces en España somos un poco frívolos a la hora de decir, bueno, es que la gente va buscando y no somos capaces de vender lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que va buscando el turista en el entorno rural? Entorno natural, el 75%, interés cultural, el 12%, gastronomía, el 8,5% y proximidad, el 4 y pico por ciento. Está claro que alguna gente en Valladolid puede decir entorno natural. Nosotros no estamos dentro dentro de ese paraguas porque siempre nos vamos a paisajes absolutamente pues como montañosos, con muchísimos árboles, con muchísima vegetación. La provincia de Valladolid tiene muchísimos territorios, muchísima diversidad y tiene algo único, que nosotros hemos viajado mucho con extranjeros y cuando viajan por Castilla y ven todo el territorio, la diversidad que hay, se quedan alucinados, ¿no? Es decir, de la campiña del Pisuerga a los Montes Torozos, la Tierra de Pinares, por no decir otras demarcaciones turísticas, así como el turismo enológico, etc., etc., hay una diversidad brutal. Y luego tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Cepas. Estamos en Valladolid, 11. LIC, 14. Lugares de interés comunitario. Total, tenemos una superficie realmente que nos permite vender un territorio que es un entorno natural realmente con un gran valor. Pero tenemos que generar ese mensaje. Si no somos capaces de generar ese mensaje, al final la gente, el territorio lo va a simplificar. El territorio en, bueno, pues esto es una llanura, pues voy a Zamora y no quiero hablar no quiero comparar con nadie, pues ya lo he visto, ¿no? Es decir, que en este caso tenemos que ser capaces de ser imaginativos y de tratar de vender nuestro entorno natural como algo singular. Los amaneceres, los atardeceres, estas zonas cepa que te vamos a encontrar, estos caminos naturales que vamos a encontrar, porque hay varios de los caminos naturales que pasan por la provincia de Valladolid, entornos que al final nos van a permitir que pues esa naturaleza es una naturaleza diversa. Y en España que tenemos pues la mayor biodiversidad a nivel biotopos dentro del conjunto de la Unión Europea, es una de las riquezas que tenemos porque el resto ya lo tienen los demás. Es decir, el verde y las praderas, hay muchísimos verdes y muchísimas praderas. Y Castilla tiene también muchísimos encantos y además a nivel territorial vosotros tenéis muchísimos microclimas, espacios singulares como para poder, lógicamente, poner en valor ese espacio natural para que la gente considere que estar en el territorio también es interesante. Vamos a lo que es la parte ya de la comercialización. La comercialización. Hoy por hoy, a nivel alojativo, está claro que Booking es el book insignia, ¿no? Es prácticamente no estar en Booking hoy es no estar, ¿no? Expedia es muy importante de cara al extranjero, porque Expedia está muy bien situado también fuera de nuestro país. HRS, hoteles.com, que también es una parte que está muy bien posicionada afuera, y brokers, Agoda. Es decir, tendríamos que buscar todos aquellos espacios, ¿no? Yo sé que muchas veces dicen, bueno, y si tengo 6 camas, ¿cómo voy a poder
ocupar todas ellas pues con diferentes operadores, ¿no? Vamos a diversificar la oferta. Es decir, si a lo mejor en un momento determinado queremos captar público de otros países, pues nos vamos a ir a plataformas de otros, digamos, secundarias y le vamos a ofrecer esas estancias más largas o esa época valle o ese momento de nuestras fiestas o ese momento de la migración de aves o ese momento en el que los espacios naturales albergan lo que nosotros realmente queremos vender, ¿no? En muchos casos viene un poco esta dicotomía, ¿no? ¿El estar dentro de estos espacios es una inversión o es un coste? Yo creo que es una inversión, ¿no? Porque al final, aunque haya comisiones, si nosotros tenemos que llegar al mercado que llega a Booking, nos vamos a tener que gastar muchísimo más dinero, ¿no? Mira, el otro día estaba en un seminario y hablaban del tiempo que utilizamos nosotros para mantener nuestro nivel de reservas, ¿no? El nivel de reservas, al final le tenemos que estar, o sea, perdón, el control de reservas, al final le tenemos que dedicar tanto tiempo, que al final casi es un coste que si lo tenemos a través de las diferentes plataformas nos estamos ahorrando. Es decir, si lo tenemos en un Excel y tenemos que estar viendo y tenemos que estar mirando, al final realmente las horas que le echamos para mantener esos cupos activos es una cantidad de tiempo que al final eso es dinero, ¿eh? Entonces, bueno, pues al final un establecimiento o una empresa de actividades se gastaba solo en mantener los cupos en horas echadas fuera de lo que son estos challenge manager, eran pues prácticamente 800, 900 euros en horas, vaya. Entonces, bueno, al final esas comisiones pues las damos por bienvenida porque además nos colocan en una ventana de ventas que nosotros no podríamos llegar. A nivel promocional, en muchas ocasiones ponemos alojamiento en tal zona y aparecemos simplemente por estar en tal zona porque ellos se gastan cantidades ingentes de dinero en promoción. Esa visibilidad que nosotros no tendríamos, esa gestión, como os he comentado antes, ese control de cupos, que tenemos que ser muy hábiles para poder mantener siempre los cupos abiertos y no tener un overbooking, pues si no al final realmente estamos prestando un mal servicio. Y lo que tenemos que considerar es que esas comisiones son una inversión en marketing, porque si no al final, pues bueno, no nos dejan vivir esa cesión, ¿no? Hacia los grandes usuarios que, bueno, pues en este caso, pues casi nos colapsaría. Carlos, mándame la segunda pregunta, por favor. Vamos a lanzar el segundo sondeo, que es el momento. Ahí lo tenéis lanzado. ¿Tenéis el material de promoción actualizado? Estamos ahí totalmente actualizados, estamos preparándolo. Tanto desde el punto de vista, hemos puesto varias opciones: vídeos, podcast, web, fotos actualizadas, actividades diferenciadas. En este caso podéis seleccionar más de una opción, ¿vale? No tiene por qué ser solamente una. Podemos tener todo, podemos tener parte, estar trabajando en ello. Pues venga, cuando queráis, si sois tan amables, nos vais contestando. Y insisto, esto, como siempre, rápido, que los sondeos, esa es su finalidad, que sean rapiditos. Vaya. Bueno, pues vamos a ver. Qué interesante todo lo que nos estás contando, Paco. Luego me he quedado con 2 o 3 apuntes y ahora los comentaremos si te parece bien. Pero vamos, hay cosas que son de primero de primaria, vamos a decirlo así. Vamos a ver, cierro el sondeo si os parece bien, que ya ha contestado muchísima gente y comparto los resultados. Ahí los tienes. Pues mira, en general lo tenemos ahí. Las fotos quizás lo que mejor está. Aparte de vídeos, los que lo tengan un 30%. El canal de podcast lo tenemos en general muy poquito. Hay muy poco canal de podcast. La web bastante actualizada y las actividades, pues trabajando en ellos a la mitad. Bueno, vamos creciendo. Es que al final es un sector que en muchas ocasiones también no deja de ser nuevo, ¿no? Para muchos de los nuevos promotores y para mucha gente que al final, pues yo creo que ha visto en el turismo pues una alternativa o un complemento, ¿no? Entonces, al final, lo bueno que tiene, Carlos, es que yo creo que nunca terminamos de saber todo, ¿no? Porque al final, si yo asisto a otra ponencia que habla de lo mismo que yo estoy hablando ahora, seguro que aprendo, ¿no? Es decir, aquí no hay una verdad absoluta, ¿no? Hay verdades relativas. Entonces, yo creo que al final de lo que se trata es de querer seguir mejorando, de fijarnos en aquellos que lo están haciendo bien y tratar de parecernos a ellos, ¿no? Copiar no, porque al final el que copia siempre va detrás del original, ¿no?
pero tratar de crear nuestra propia originalidad, ¿no? Aunque nos tengamos que basar en otras experiencias, ¿no? Al final vemos la televisión y vemos un montón pues de propuestas y muchas de ellas se parecen muchísimo, ¿no? Sin embargo, pues al final cada una tiene su punto de originalidad. Bueno, pues vamos aquí a un punto también importante, ¿no? Al tema de las SOTAs, los marketplaces y un poco, pues ese gran abanico de posibilidades que se nos abre, que sí que es cierto que todas tienen diferentes rasgos diferenciadores, pero todas tienen un rasgo común que al final es la puesta en valor, la puesta en escena y una potencia de tiro y una potencia de comercialización brutal, ¿vale? Entonces vamos a ir un poco desgranando algunas de ellas porque ya el tiempo pasa y esto pasa igual que la radio, ¿no? Aquí hay una métrica y hay que tratar de ceñirse. Entonces vamos un poco con este tema. Fijaros, las 10 más potentes, ¿no? A nivel mundial, TripAdvisor. Que sepáis que TripAdvisor, todas las reservas de TripAdvisor las genera que es Viator, que en realidad este es el grande. Lo que pasa es que en nuestro país no es tan conocido, pero tiene una propia página web a la que podemos dirigirnos y podemos presentar nuestro producto. Ahora hablaremos un poco de ese producto, ¿vale? Porque no les vale cualquier cosa, ¿vale? Y ahí hay donde realmente tenemos que afinar y todo lo que hemos ido hablando desde el principio hasta el final, la consecuencia es ser capaces de elaborar ese producto y además a través de todas las ponencias que habéis tenido, yo creo que seremos capaces para llegar a estos grandes monstruos, ¿no? Que al final se llega a ellos. Bueno, fijaros, TripAdvisor el número 1. Expedia, lo que os decía. Esto es a nivel mundial, ¿eh? Hay que dirigirse aquí también. Get Your Guide. Este es un monstruo. O sea, Get Your Guide es un monstruo. Y al final es un monstruo de habla inglesa, que es lo que realmente a nosotros nos interesa, donde podemos posicionar nuestro establecimiento a través de una visita de carácter inmersivo, que además incluso podríamos perfectamente hacer nosotros de cara al propio usuario o ser nosotros los anfitriones, ¿no? Es decir, que aquí al final nos tenemos que buscar un poco la vida. Airbnb, sé que algunos diréis, bueno, es una plataforma, está aquí, ¿no? Y todas estas son de actividades, ¿vale? Ya todas estas de aquí son de actividades. TourRadar es muy interesante de cara a los circuitos ya elaborados, ¿no? Es decir, si en un momento determinado encontráis la posibilidad de generar una alternativa a través de una agencia de viajes, a través de un grupo de acción local y encontráis un tour operador que en un momento determinado puede hacer actividades, incluso, ¿por qué no?, actividades autoguiadas que combinan diferentes establecimientos o alguna que otra, digamos, actividad, este sería el lugar idóneo para poder llegar, ¿eh? Además, todos ellos, prácticamente casi todos ellos tienen representación en nuestro país y este sería uno de los mejores de cara a posicionarnos en cuanto a lo que es esas rutas cicloturistas, esas rutas autoguiadas, ¿no? Para coche, para lo que sea, que ahí no cometemos ninguna irregularidad, ¿no? Pues nosotros le damos la guía al usuario, él hace la reserva a través del back de TourRadar en un alojamiento y en otro alojamiento, con lo cual, pues al final ahí nos posicionaremos bastante bien. Y luego a nivel local, ¿vale? Tenemos una que es Civitatis, que es una de las más potentes, que sí que es cierto que el turismo rural no es una de las cosas que más contempla, pero sí que el turismo rural en torno a lo que es alguna actividad que es el reclamo suyo, sí, pero bueno, ahí hay que mirar un poco la reiteración, el control de cupos, las comisiones son elevadas, pero te van a poner pues prácticamente en el top, ¿no? Es decir, que al final, pues ese tipo de historias también hay que valorarlas, ¿no? Portales como Lastminute. Lastminute, pues pueden ser una alternativa cuando vemos que hay una temporada baja, cuando vemos que hay una temporada que en un momento determinado no somos capaces de poder rellenar o de poder llenar, y entonces lo que hacemos es utilizar plataformas de este estilo, que además son españolas y que podemos llegar prácticamente en nada, ¿no? Otras, inversión o coste. Pues desde mi punto de vista, una inversión y a la larga prácticamente casi todo el mundo va a tener que pasar por alguna de ellas, ¿no? Casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene una potencia de tiro brutal y porque el usuario al final se ha acostumbrado a comprar en un sitio de estos que casi le ofrece mayor garantía. ¿Por qué? Porque hay garantía de reembolso, porque hay un servicio de atención, porque hay una calidad contrastada. Entonces, al final, es un cuello de botella que nos va a llevar un poco aquí, ¿no?
Hay una parte importante y es la relación con la OTA. Es decir, no todo vale de cara a que en un momento determinado lo podamos subir a las OTAs, ¿no? Es decir, aquí ellos nos van a dar una serie de parámetros para que nosotros adaptemos nuestro producto a ellos. Ellos nunca se van a adaptar a nosotros. Ellos tienen unos formularios en los que nosotros tenemos que adaptar ese producto y nunca van a adaptarse a nosotros. Luego, ese producto tenemos que tener un producto adaptado a ellos, como os estamos comentando. El control de cupos lo vamos a tener volcado en sus plataformas, con lo cual, bueno, pues si somos hábiles y tenemos en épocas determinadas los cupos distribuidos, pues al final esa gestión de cupos, pues prácticamente no la van a llevar ellos, ¿no? Es decir, al final abrimos, cerramos, cogemos, dejamos, entonces al final evitamos también mucho trabajo, a veces inútil, ¿no? Tenemos que ser muy hábiles con la gestión y muy rápidos. ¿Por qué? Porque este tipo de plataformas van a una velocidad absolutamente brutal. Además, tienen una cantidad de inversiones brutales, con lo cual al final pues tenemos que ser tremendamente versátiles con ellos. Si me lanzas ya la tercera y última pregunta, Carlos, por favor, y si no te importa, yo sigo hablando para terminar y luego analizamos los resultados. ¿Te parece? Vale, bueno, entonces, al final, pues esa gestión y esa versatilidad son muy importantes. Hay una pregunta que nos tenemos que hacer siempre. ¿Por qué nos van a comprar a nosotros? ¿Por qué? Si fijaros la cantidad de OTAs que tenemos, la cantidad de propuestas, ¿por qué no van a comprar a nosotros? Pues por lo que os venimos diciendo prácticamente desde el principio. Un producto experiencial, un producto identitario del territorio. Creo que en la provincia hay territorio suficiente y propuestas suficientes como como para poder tener una oferta de calidad. Ofertas fuera de estación, es decir, en muchas ocasiones cuando ya hay un pico de presión, pues no vamos a tener más capacidad, ¿no? Pero fuera de esas estaciones, ellos sí que van a ser capaces de tratar de vendernos, ¿no? Otra cosa es que lo consigan, pero por lo menos nos van a poner ahí, ¿vale? Y nos van a generar esa expectativa, ¿eh? Hay una cosa que es muy importante y es que nosotros tenemos que tener, para que toda esta gente nos compre, tenemos que tener una puesta en escena brutal, impecable, con textos, con vídeos, con todo tipo de material. ¿Por qué? Porque estamos en competencia contra muchísima gente que busca lo mismo que nosotros, es decir, que nos compren. Entonces tenemos que ser tremendamente rigurosos de cara a elaborar un producto totalmente diferenciado para este tipo de plataformas, ¿no? El producto original, qué duda cabe, ¿no? Podría poner los ejemplos en la provincia de Valladolid, pero no quiero poner ejemplos. Si os dais cuenta, voy tratando de evitar poner nombres, poner ejemplos, pero todos sabéis y seguramente conocéis algunos de los que, bueno, pues parece que no, pero que se reinventan constantemente, ¿no? Tenemos que ser muy flexibles con las reservas, muy flexibles con las reservas. El momento COVID y la flexibilidad con las reservas ha llegado para quedarse, ojo, ¿eh? De hecho, las compañías aseguradoras antes prácticamente no contemplaban las cancelaciones en las últimas 24 horas y eso ya ha venido para quedarse. De hecho, las últimas seguros que nos han pasado ya a nosotros en la plataforma dentro de lo que es nuestra agencia de viajes, pues hemos visto que efectivamente que ya hay un seguro de cancelación de 24 horas, ¿no? Y luego hay algo muy importante y es que tenemos que buscar esa sostenibilidad, ese recurso y ese producto de proximidad que nos va a ayudar a ser diferentes al resto, ¿no? Porque si no, al final, pues Verde y Prados ya venden muchos, ¿no? Otra parte importante que no debemos atender, nuestra propia página web. Una buena parte de las reservas nos llegan a través de nuestra web, ¿no? Como veis, aquí hay un porcentaje muy elevado. Un porcentaje muy elevado también y muy interesante es los turoperadores, a los que podemos realmente ofrecer también propuestas a lo largo de todo el año bastante interesantes. Otra cosa que también tenemos que contar es que alguna que otra reserva offline vamos a tener y luego, pues bueno, si os dais cuenta, dependiendo de cómo seamos nosotros, tendremos esta parte de las OTAs aquí o esta parte la tendremos justo aquí o detrás de esta, ¿no? Es decir, que aquí ya somos nosotros los que vamos a tener que modular, en este caso, esa oferta. Lo que pongo aquí ya creo que lo hemos hablado, la importancia de la web, el material de calidad, podcast, vídeos, del establecimiento de las actividades del entorno y de aquellos aspectos diferenciadores. Y si te parece, Carlos, plasmamos los resultados de la última. Claro que sí, ahí te los comparto. Ahí los tienes. Sí trabajan con notas un 39%, no trabajan con notas un 61%. Bueno,
Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Paco. La verdad es que ha Gracias a sido un todos. placer escucharte durante todo este tiempo. Mil Escucharemos. gracias, Muchas gracias, Paco. mil gracias a todos. Muy A ti. amables. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao.